Bueno, y vamos a hablar respecto a cómo está la imagen del presidente Javier Milei en este contexto, ¿no? Cómo sus votantes justamente fueron asimilando el contexto económico e incluso el porcentaje de votantes que absorbió, ¿no? Después del balotaje, con esta alianza que armó en su momento con la candidata Patricia Bullrich. Está con nosotros Pablo Galeano, analista político, que nos trae el desarrollo de este tema. Hola Rosario, Mariano, ¿cómo les va? Gracias. Bueno, Pablo, a ver, ¿cómo lo ves? ¿Cómo está? Más que cómo lo ves vos, ¿cómo lo ve la gente, no? ¿Cómo está hoy la imagen del presidente? Siento que en realidad está bajando con la misma velocidad que Milei gestiona, ¿no? Va bajando la imagen positiva que Milei supo conseguir, sobre todo, bueno, en el balotaje, cuando claramente polarizaba con el justicialismo, con el Frente para la Victoria o con esta versión de Unión por la Patria, ¿no? Bueno, esa confrontación, la verdad que le sirvió en su momento para obtener un buen caudal y lo está perdiendo de a poco. Esto lo muestran las encuestas más recientes. Yo tengo algunas, por ejemplo, que lo dan, si bien recordemos que llegó al balotaje con el 56% en alianza con Macri y con Patricia Bullrich, va perdiendo este apoyo. Tengo una encuesta reciente de Opina Argentina del consultor Facundo Nehamsky que lo muestra perdiendo porcentajes en diversos sectores, ¿no? Porque recordemos que Milei llega, cuando uno hacía el análisis de quiénes eran los votantes de Milei, sobre todo ese núcleo duro del 30 y pico por ciento, que fueron los votos que sacó él en primera vuelta, encontrabas jóvenes, gente de mediana edad, gente de mayor edad, niveles económicos bajos, medios y altos. Es decir, que se repartía el votante de Milei en distintos segmentos, ¿no? Sin importar tanto, hasta las zonas también, ¿no? Eran bastante repartidas. Y este reparto también de la caída de imagen se da en el mismo sentido, ¿no? Yo creo que a medida que van pasando las distintas etapas del gobierno de Milei, que vienen pasando muy rápidamente, como ocurre de manera distinta con otros gobiernos que recién empiezan, la primera etapa es la que estamos viviendo ahora, ¿no? Lo que es los aumentos de precios, la inflación, lo que se está viendo en general en los supermercados o que ve toda la gente en el bolsillo de manera inmediata, fruto de la licuación de los salarios y sobre todo del aumento de los precios. Todo esto está impactando, pero todavía faltan dos momentos importantes de este gobierno y de esta gestión en función de las medidas que está tomando, que tienen que ver con el poder real de compra del salario, que es distinto al aumento de precios, porque podés encontrarte con una inflación estancada o a la baja, pero el poder adquisitivo se empieza a sentir que no sirve tanto o no es tan poderoso cuando, bueno, la suba de los salarios no alcanza la suba de los precios o el nivel que alcanzaron los precios. Esto sería una segunda etapa. Y la tercera etapa, que es la más complicada para el gobierno de Milei y que parece no tener solución para esto, como así sí hay una tendencia a solucionar el tema de la inflación, es qué se hace con el empleo, ¿no? Hay una tendencia a la pérdida de empleo. Hace 12 meses, no es culpa solo de Milei, hace 12 meses que no se genera, como bien dijo Milei en su discurso, un nuevo puesto de trabajo, y ninguna de las medidas del presidente actual apunta a, por lo menos, conseguir que se reactive eso. Lo estamos viendo en pequeñas y medianas empresas, en las grandes también, que están teniendo en muchos casos la recuperación. A lo sumo, muy pocas buenas noticias con respecto al trabajo. Entonces, la gran pregunta, más allá de la foto que nos indica hoy que Milei está a la baja en las encuestas, es cómo va a hacer para transcurrir esta segunda y tercera etapa tan delicada cuando sus políticas aparentemente no van en un sentido que puedan lograr concretar alguna esperanza, alguna expectativa, algún resultado concreto, sobre todo en materia laboral, ¿no? Bueno, que, bueno, a ver, ¿qué pasa? un tema clave, no solo la imagen positiva, la pérdida, sino cómo viene la imagen negativa también de Milei, que dice,
tengo que hacer todo en los primeros 100 días, ¿no? Por el gradualismo de Macri fracasó. Entonces, Sí. si no hago todo lo malo en los primeros 100 días, después no lo hago más. Y digo, prometiendo ya liberar el cepo, ¿no? Para la eventual llegada de inversiones y la eventual que haya mayor empleo, siempre Sí. a largo plazo. Claro, eso es todo eventual. Yo te hablo de los temas reales que son los que afectan las encuestas, ¿no? Vos fijate que de 47% de imagen negativa que llegó a medirse la política económica en enero, la política económica de Milei en enero, hoy tenemos el 51%. Vos decís, bueno, 47-51 no hay tanto, pero estás hablando de un presidente que hoy por hoy, fruto de todas las medidas que está tomando y de todos los anuncios que hace o que pretende hacer, ¿no? Porque hasta ahora lo único concreto que hay es todo el paquetazo del DNU, pero todo lo que tenía que ver con la ley ómnibus todavía, y los anuncios que hizo en la apertura de la Asamblea Legislativa, todavía está en veremos. Bueno, con todo lo que tenemos hoy, está aumentando también mes a mes o semana a semana, porque esto es muy vertiginoso, la imagen negativa al tiempo que cae la positiva, como decíamos recién, ¿no? Hay un 2% que no sabe y no contesta, pero es bastante contundente esta suba de la mala y la baja de la buena. Y todo lo que vos me decís es el mismo discurso, muy parecido al discurso de la campaña de Milei, ¿no? Voy por todo, vamos a terminar con los privilegios y todo. Pero se empieza a deshacer, esta es la sensación que hay, cuando se topa con la realidad, ¿no? Cuando se topa con la realidad y el ajuste que tiene que ver ya no tanto con la casta que él definía como a la política o esas estructuras, sino con la calidad o el trabajador, lo que tiene que pagar doble o el triple para ir a trabajar o... A ver, Pablo, te estamos escuchando un poco mal, a ver si podemos mejorar un poco el audio, pero pensaba en esto que vos decías recién, ¿no? Lo que decía recién Pablo Galeano sobre el porcentaje de personas que no opinan respecto del presidente Javier Milei. Y hay también una cierta situación, ¿no?, que se da a través del uso de sus redes sociales. Pablo, a ver si ahora sí te recuperamos en relación al audio, por el tema de los ataques, ¿no?, que sirven tal vez a aquellos que no tienen un comentario tan positivo respecto a la gestión incipiente, hay que decir también, porque bien decías, recién pasaron 80 días nada más y no se lo puede responsabilizar por absolutamente todos los temas económicos, pero sí también están esta suerte de seguidores o este séquito que tiene a través de redes sociales que un poco van operando, ¿no?, en relación a los que tal vez vayan a decir algo en la órbita pública contrario, ¿no?, a lo que plantea el presidente. Los trolls de Milei. Sí, Rocío, yo creo que tenés razón, en la batalla la sigue ganando Milei en el ámbito de las redes, pero también es lo que, no sé si se llegó a escuchar cuando hablaba antes, también hay una realidad, ¿no?, que ya excede lo que es el ámbito de las redes o lo que puedan decir el ejército militante en las redes que tiene Milei y que siempre hasta ahora viene ganando esa batalla, ¿no? Es una batalla comunicacional, pero la realidad, y lo hemos visto en distintos gobiernos, es que a veces no se puede tapar el sol con las manos, sea las manos reales o las manos creadas por la inteligencia artificial, cuando impacta en el bolsillo de la economía. Y lo que hablábamos es, este impacto se está notando día tras día, y vos fíjate cómo es coherente o directamente proporcional a la baja de la imagen positiva de Milei, ¿no? A medida que empiezan esas medidas, valga la redundancia, a impactar en el bolsillo, concretamente los defensores de Milei van quedando más en las redes que en la realidad, ¿no? La realidad virtual es superada por la realidad cotidiana. Pienso, ¿no?, en relación a los próximos sucesos que podríamos tener, por ejemplo, lo que se planteó, ¿no?, con este pacto para el mes de mayo, lo que puede pasar ahora en el periodo de sesiones ordinarias respecto del proyecto de ley ómnibus, qué va a pasar con el DNU, si esos puntos y que otros se te ocurren pueden llegar a impactar de forma positiva o tal vez de forma negativa, ¿no?, en estos sondeos que vienen haciendo las distintas consultoras sobre la imagen del presidente.
Sí, en realidad también vos sabés que es hasta una incógnita para las propias consultoras tratar de identificar cuáles medidas van a ser buenas y cuáles van a ser una chispa que van a encender alguna mecha del conflicto. Vos fijate lo que pasó en las provincias con el tema de Chubut. Eso fue analizado, fue estratégico ir contra Chubut, porque pensaban realmente que era una provincia que solamente tenía algunos animalitos simpáticos y no muchos pobladores. Realmente Chubut, en comparación con otras provincias, tiene pocos pobladores, y pensó el gobierno que yendo contra Chubut, de alguna manera le iba a dar un mensaje al resto de las provincias, algo así como, Amedrentar, ¿no? miren que con nosotros no se jode, claro, una cosa así. Sin embargo, bueno, le salió bastante mal la jugada, todas las provincias se pusieron, se solidarizaron y se vieron bastante identificadas en el caso Chubut, y bueno, y sabemos cómo terminó el asunto, ¿no? Perjudicando lo que es la imagen de Milei y, en definitiva, hasta la justicia misma falló, por lo Claro. menos en primeras Pens- instancias, en contra del gobierno nacional. Pensaba Sí. mientras decías eso, Pablo, y sumo a Mariano también en esta pregunta, ¿qué tanto le puede prestar el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Entendiendo también si va a girar o no ese resto que quedó del préstamo que tomó el expresidente Mauricio Macri, pero qué tanto puede prestarle atención, ¿no? Por ejemplo, las encuestas, entendiendo que habló de la necesidad de hacer alianzas y también de sacar un poco el pie del acelerador, ¿no? En un contexto complicado para los sectores sociales, obviamente, que están más comprometidos. Claro, porque la clave, ¿no?, de negociar con los gobernadores, primero pegar, después negociar. Vos venís, vos me firmás, yo te doy plata, ¿no? Si no, no te doy nada si no me firmás. Sí, sí, ese es un poco lo que los mismos gobernadores, no tan, un poco más sutilmente de lo que vos lo decís, están tratando de transmitir, ¿no? Como diciendo, bueno, esto no es un pacto, es un contrato de adhesión, como cuando uno va y contrata, no sé, una prepaga, que te dicen tenés que pagar tanto y las condiciones son estas, si no te gusta, andate, es una cosa así. Eso no es consenso, eso no es diálogo, eso critican muchos en off por ahora, que no tiene que ver con un avance en materia de una conversación democrática, ¿no? Pero eso es una cosa, y lo que te decía de las pequeñas mechas que se encienden que no se saben qué van a pasar. Ahora a las 12 vamos a escuchar el mensaje de Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Vos decías, Rocío, que el tema de los gobernadores es un tema importante y yo creo que hay que prestar mucha atención. ¿De qué va a hablar Kicillof? Yo les puedo anticipar, es una adivinanza, total, después cualquier cosa borran el archivo si le pifio. Pero si no, guárdenlo, porque creo que los temas que va a tratar Kicillof fueron justamente los que no mencionó Milei en su discurso. Y va a hablar de educación, va a hablar de los jubilados, va a hablar del bolsillo, va a hablar de un montón de cosas que están impactando y que no fueron tomadas en cuenta. La salud, lo que dijo Petovelo con respecto a los medicamentos para el cáncer, es grave. Lo que está pasando ahora en Telam, a las 12 hay una manifestación de los 700 trabajadores de Telam, ahí en Bolívar, donde funciona o funcionaba la agencia. Les llegó hoy a la madrugada un telegrama a los 700 trabajadores diciendo que lo suspendían por 7 días con goce de haberes, pero de alguna manera están poniéndole la llave a la Agencia Nacional de Noticias, que si vos vas a los números de Telam con una buena gestión no es deficitaria. A vos que te gusta, Mariano, ver el Excel, con una buena gestión, por ejemplo, comparás Telam 2019 y Telam 2023 y no es deficitaria. ¿Sabés Clarín cuántas fotos pidió en enero, compró en enero Telam? 400 fotos. Wow. Las secciones de policiales, por ejemplo, de los principales medios argentinos, la mayoría trabaja con Telam. Es decir, puede ser no deficitaria la gente. El tema es transformarla, ¿no? Evidentemente en algo que no sea deficitario. Por lo pronto vamos a ver si realmente hoy a las 12 qué va a pasar, ¿no?, con el gobernador bonaerense Axel Kicillof. ¿Le va a responder a Javier Milei? ¿De qué forma? ¿Qué le va a decir? Exactamente. Bueno, la verdad que la imagen de Milei tiene que ver también con esto, no solo con lo que hace o deja de hacer Milei, sino también con lo que hace y deja de hacer la oposición. La falta de liderazgos hoy en la oposición le juega a favor a Milei. La realidad de sus consecuencias de la política económica que viene hasta ahora él gestionando le juega en contra. El mejor aliado para Milei
es el silencio de la oposición y por ahora la falta de un liderazgo que pueda canalizar todo ese descontento. Gracias. Gracias, Pablo, y me gusta ahí la favor. bici atrás. La bici atrás ahí da Porque vio el costo Claro. de la nafta, Pablo, y también en el transporte público dijo, bueno, voy a optar Obviamente. por la bici. Tal cual, hace Y gimnasia. como Serenenini estoy comiendo una vez por día. Estoy más flaco.